Hola, mi nombre es Abisaí Ochoa, espero que se encuentren muy bien. Soy un músico, soy un ingeniero, soy un creador de contenido. Hasta cierto punto también soy un educador. Me gusta mucho crear contenido para redes sociales. Tengo actualmente varios proyectos en los que estoy inmerso. Y mi trabajo me hace tener mucha afinidad a las tecnologías, además de que todo el tiempo estoy rodeado de proyectos musicales. Pero he decidido ya por diversas causas también dar a conocer cuál es mi punto dogmático referente o relativo a mi fe, a mis creencias y a lo que soy, ¿no? Entonces, quiero iniciar este nuevo proyecto, este nuevo canal. Va a ser un canal de YouTube. Espero que a lo mejor este video inicialmente lo pueda compartir en un par de plataformas que son afines a contenidos de tipo cristiano. Y sin más preámbulo, pues quiero comenzar. El día de hoy quiero hablarles de un pasaje de la Biblia que me apasiona mucho, que me gusta mucho. De hecho, hay una canción que estamos trabajando para un proyecto no cristiano, que es secular, pero que habla de esta parte de la Biblia, porque una de las intenciones de lo que yo deseo hacer dentro del trabajo musical es empezar a sembrar estas pequeñas semillas del conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces, tal cual, el día de hoy vamos a hablar de Efesios, específicamente del capítulo 1 y del versículo 2, aunque vamos a estar leyendo también el versículo 1 y versículo 2, vamos a estar viendo diferentes versiones de la Biblia para comprender contexto, el contexto de la palabra, tanto de forma transliterada, de forma traducida, de forma poética también. Entonces comienzo. Esta es una Biblia Reina Valera de 1960 y el pasaje dice de la siguiente forma: Efesios capítulo 5 versículo 1 y versículo 2: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este pasaje de la Biblia, siento que si no es bien entendido se puede leer de corrido y no pasa nada, ¿no? Pero tiene un misterio. Tiene esa parte poética que muchas veces el músico está buscando para lograr atraer y tener una sensación como de descubrimiento, como de revelación, y un poeta siempre busca la forma de enamorar. Entonces esta palabra es cautivadora. Esta palabra encierra en sí misma un mensaje de amor. Encierra en sí mismo una esperanza, una salvación. Y acá escuchemos bien qué es lo que dice, porque desde el versículo 1 dice: amados, andad en el amor de Cristo. Y luego dice: así como Él nos amó y se entregó a sí mismo como ofrenda, para ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿A qué se está refiriendo? La forma en cómo se daba el culto a Dios era por medio de que el sacerdote ofrecía un animal en sacrificio, y ese humo, ese olor, se despedía a Dios como ofrenda. La Biblia nos dice que Caín y Abel hicieron ofrendas. Respectivamente, la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios, mientras que la de Abel fue vista con buenos ojos para el Creador. Entonces, por ahí va la intención. Cristo está hablando de sí mismo. Él fue una ofrenda y tuvo un olor fragante. Pero eso es lo que nos da a entender la traducción de la Reina Valera. Ahora vamos a leer un par más de traducciones. Esta es una Biblia católica, es la Biblia latino-mexicana. Y voy a leer el mismo pasaje. Nos dice así, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Imitar el amor de Cristo. Imiten entonces a Dios, pues que son sus hijos amados. Véase la forma
en la que se interpreta primero en la Reina Valera llamándolos de saludo amados, y acá te está diciendo primeramente imiten porque ustedes se dicen ser, o pues que son los hijos amados. Versículo 2: y vivan en amor así como Cristo los amó y se entregó por nosotros como población, el primer verbo que cambia, como población y víctima a Dios, cual incienso de olor suavísimo. Parecía que se agregan palabras que no encontrábamos en la primera versión. Entonces pasamos a agregar palabras nuevas. Primero, un incienso de olor suavísimo, pero también incluye la palabra víctima. Está siendo víctima. ¿Víctima a quién? A Dios. Es una víctima. Es el cordero que sufre este maltrato, esta muerte, este dolor. ¿Por qué? Para entregarse por nosotros. Entonces está haciendo una alusión al amor de Cristo, el amor que Cristo tuvo. Pasa a hablar, véase cómo pasa a hablar de imiten, pero cuando habla de Cristo dice murió por nosotros, no murió por ustedes, murió por nosotros, como víctima a Dios, tal cual como incienso de olor fragante. Eso es lo que dice esta versión. Ahora tengo acá en mis manos una versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Esta es la Biblia por defecto de los Testigos de Jehová. Voy a dar paso a leer el mismo pasaje. Y nótense los verbos que se están agregando, nótense también la similitud, pero nótense que también tenemos como que un nuevo entendimiento de la misma escritura. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Por lo tanto, háganse imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ok? Esa es otra forma de entender para la primera parte, que se entiende un poco como lo dice la Biblia católica, pero acá lo hace como que un lenguaje un poco más asequible a nuestro lenguaje coloquial. Por lo tanto, háganse imitadores de Dios, háganse imitadores, o andad en amor como nos ha enseñado el Señor. Por lo tanto, háganse imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, y sigan andando en ese amor, y sigan andando en amor, así como el Cristo también los amó a ustedes y se entregó por ustedes como ofrenda. Acá ya lo está directamente señalando a ustedes. En la versión anterior pasa a hablar de ustedes, a decir muere por nosotros, que a mi forma de entender es la forma correcta, muere por todos nosotros. Y se entregó por ustedes como ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Muy parecido a como iniciábamos con la Reina Valera. Nótense las formas en las que ya vamos descubriendo el mensaje y como vamos llegando ya a una conclusión. Está primero la forma en cómo se les dice, se les dice a quienes está dirigida la carta. Sean pues imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque anden en ese amor. Y luego ya el versículo 2, que es a donde habla tal cual de la víctima, o como habla tal cual del sacrificio del Señor. Voy a leer una última versión. Esta es una aplicación que contiene la Biblia de Jerusalén. Y voy a leer el mismo capítulo con los mismos versículos 1 y 2. Permítame un momentito. Listo. Efesios 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos queridos. Sustituye la palabra amados por queridos, pero el contexto sigue siendo el mismo. Y vivid en el amor como Cristo os amó,
y se entregó por nosotros como oblación. Escúchese el verbo oblación, la palabra oblación, perdón, y víctima de suave aroma. Para mí es la traducción que más me gusta en el sentido poético. ¿Cómo se puede ser víctima de un suave aroma? Pareciera una objeción, pareciera que no es compatible, pero lo es. Él es víctima del suave aroma. Primero hablemos de la parte de la oblación. La oblación es el sacrificio a Dios, el sacrificio que se le entrega a Dios, la ofrenda que se le entrega a Dios. Esa es la oblación. Se entregó por nosotros como oblación y se entregó por nosotros como víctima de suave aroma. ¿Por qué? Porque su sacrificio no hubo más que pagar después de Cristo. Muere por nuestros pecados, muere por nosotros. ¿Y cuál es el contexto? Nos está hablando de vivir en ese amor. Entonces, Él se entregó por nosotros como víctima. Él fue una víctima. Sufrió la cruz del Calvario, sufrió la muerte, resucitó, pero sufrió en carne propia el menosprecio de este mundo, sufrió con una muerte y con una muerte violenta en una cruz, pero a pesar de ese escenario terrible de sufrimiento, de agonía y de dolor, el resultado es bello. El resultado es bello. El Señor muere, pero es un sacrificio que despide una fragancia dulce, un olor suave. Es víctima de un suave aroma. Con esto los quiero dejar yo. Cristo es víctima de suave aroma. Él nos amó a ese nivel de amor. Se puede decir en conclusión que todas estas versiones, traducciones, transliteraciones de la Biblia, de la palabra, nos ayudan a comprender cómo es que funciona ese amor de Dios y cómo es que esas dos palabras, víctima y suave aroma, hacen referencia al Señor. Creamos en Él con esta nueva cosmovisión que hoy tenemos. Él fue víctima del suave aroma. Con esto concluyo este primer video. Espero que si les gusta este tipo de contenido me lo hagan saber y se puedan suscribir a este nuevo proyecto, este nuevo canal en YouTube que voy a estar compartiéndoles, y espero que pronto podamos estarnos viendo nuevamente con nuevo mensaje, con mucho más contenido que sea de edificación. Un placer para mí. Bendiciones a todos.